A este tiempo de adoración. Le habla el pastor y maestro Every Marchand, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Los Teques. Hoy, 22 de marzo, estamos en la casa del Señor queriendo traer este tiempo de oración, alabanza, algo corto, pero recuerde que la adoración también abarca la predicación. Y bueno, el templo obviamente está vacío en vista de la cuarentena, pero seguimos como iglesia adorando al Señor. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar al Altísimo. Y ahí donde está, incline su rostro, ore con los ojos abiertos como usted quiera, pero humíllese delante del Señor. Vamos a adorar. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Damos gracias por este 22 de marzo. Gracias porque en medio de todas las cosas tú estás aquí, Señor. Por eso venimos a adorarte, a alabarte, junto con nuestros hermanos que nos puedan ver, ya sea por las diferentes plataformas que podemos contar, Señor. Pedimos pues, Espíritu Santo, que tú nos guíes y que haya hoy bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amado, le invito a buscar en su Biblia el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Y voy a leer algunos pocos versículos. Esto está en el contexto en que Jesús manda a los discípulos en la barca y se desata una gran tempestad, pero Jesús luego hasta a cierta hora viene caminando sobre el agua. Los discípulos se asustan y dicen, este es un fantasma, pero Jesús le responde que no teman, que es Él. Y leo el versículo 28, Mateo capítulo 14, versículo 28, y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y amados, solo Dios es el único que merece nuestra adoración. Solo Dios es el único que merece nuestra mirada. Por tanto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos unos pocos acá y dirigimos este tiempo? Porque Él es la única razón de nuestra adoración. Alabe al Señor ahí donde está. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible
Gloria al Señor. Si recuerda la cita bíblica en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30, pudimos notar cómo Pedro es osado y le dice al Señor Jesús: si eres tú, haz que yo camine sobre el mar. Y de esto se trata. No importa en qué situación estemos. Si Jesús está caminando sobre la tormenta, tú y yo podemos caminar sobre la tormenta. Adora al Señor a través de este canto, a través de este hermoso canto que habla de confianza, de fe en nuestro Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu
el final. Tuya soy y tú eres mi Dios, mi Padre, mi Creador, mi Sanador, mi Redentor, mi Guiador, mi Guía. Eres tú, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Yo confío en ti. Te adoramos, te exaltamos, porque tú eres mi Dios. Padre, te adoramos, te alabamos. No hay Dios como tú, Señor. Por eso tú recibes toda gloria, tú recibes toda alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Por eso, Padre amado, ponemos nuestros ojos en ti. Por eso, oh Señor, tú eres la única razón de nuestra adoración. Y en este tiempo, Padre amado, queremos seguir adorándote a través del estudio de la palabra. Que tu palabra sea ministrando nuestras vidas. En cada uno de los hermanos que nos están viendo por las diferentes plataformas. Y si hay alguno que no ha venido todavía a tus pies, hoy confiese, en medio de toda esta crisis mundial, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, amados. Dios les bendiga. Qué bueno para aquellos que se están incorporando ahorita a nuestras plataformas y viendo, escuchando este sermón que hoy nos toca. Como ustedes saben, a nivel mundial estamos atravesando una crisis tremenda. Bien saben ustedes que si no en todos los países, estamos viviendo un tiempo de cuarentena, pero aún así nosotros queremos adorar al Señor. Ubícate allí, Mateo 8, 23 al 27. ¿Lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, aquí estamos viendo otra tormenta, otra tempestad, y vemos cómo los discípulos están luchando contra la tormenta, luchando para poder vivir, o como dicen muchos, para poder sobrevivir. Y esto es lo que vemos aquí. Pero saben, amados, como lleva el título de este sermón, Jesús te invita a subirte en la barca. Jesús te invita a subirte en la barca. Y sabe Jesús lo que va a venir. Ya lo vamos a tratar. Por cierto, este sermón consta de dos partes. Hoy veremos la primera parte y el próximo domingo, primeramente el Señor, si así Dios lo quiere, como nos exhorta el pastor Santiago en su carta, si Dios quiere, vamos a poder escuchar la segunda parte de este sermón. Jesús te invita a subirte en la barca. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver algunas cosas en este episodio. Lo primero que vamos a ver es que el mover de Jesús es una invitación a ir con Él. Si Jesús se mueve, pues Jesús con su movimiento, con su actuar, te está invitando a que tú también te muevas con Él. El versículo 23, permítame y leo una vez más, dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Sus discípulos le siguieron. Ahora bien, vemos que Jesús, después de haber estado ministrando a la gente y particularmente después que había dejado en claro cuáles son las demandas, los riesgos y la prioridad del llamamiento en los versículos previos a este pasaje,
Él decide entrar en la barca para seguir su viaje, para seguir en lo que él tiene que hacer. Ahora, y aunque es lógico que lo que va a venir, es necesario resaltar que cuando Jesús decide entrar en la barca, Él no les dice a los discípulos que le sigan. Él no es que entra y, bueno, muchachos, ya es tiempo, vámonos de aquí. No, sencillamente Él se mueve y por lógica, entonces los discípulos le van a seguir. Los discípulos al verlo entrar entendieron que debían moverse también. Y es que si algo que Jesús dejó bien claro, es que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, según nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 23. Ahora, los discípulos estaban claros que ellos ya habían tomado esa decisión. Por tanto, todo lo que veían hacer a su maestro, ellos tenían o debían seguirle. Y por consiguiente, ellos al ver a Jesús entrar en la barca, significaba que también debían moverse. La vida cristiana no es estática, la vida cristiana es dinámica, es una dinamita, es constante movimiento. Como dijo el autor Henry Blackaby en el discipulado, Mi experiencia con Dios, no puedes seguir a Jesús y quedarte donde estás. No podemos seguir a Jesús y quedarnos cómodos donde estamos. Si el Señor nos está diciendo que nos movamos, pues Él nos está sacando de toda comodidad. Y es que hay muchos cristianos que quieren vivir la vida cristiana cómoda, sin mucho esfuerzo, sin dolores, sin congoja. Pero el evangelio puro es un evangelio que tiene todas estas cosas. El evangelio prístino, el evangelio que es sano, es un evangelio que va a incomodar, es un evangelio que nos va a mover, que nos va a inquietar. Así que en este tema de Jesús te invita a subirte en la barca, vemos en primer lugar que el mover de Jesús es una invitación a ir con Él. Amigo, hermano en Cristo, amada hermana, ¿estás viendo que Jesús se está moviendo? ¿Estás viendo que Jesús se está dirigiendo en cierta dirección? Entonces presta atención, mucha atención, porque tal vez el Señor te está diciendo, este es el camino en que debes andar. En segundo lugar, amados, vemos que Jesús sabía que habría una tormenta. Jesús sabría esto. Y lo leemos en el versículo 24, en la parte A. Ahora bien, el versículo 24, parte A, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Bien, note cómo era la tempestad. Dice la Escritura que era una tempestad tan grande. Se emplea aquí la palabra que comúnmente se aplica, ¿sabe a qué cosa? A terremoto. A terremoto. Indicando quizá a la turbulencia del agua tan violenta que aterrorizó aún a los marinos expertos. Nota el tamaño de la tormenta para que ellos se asustaran, porque recuerde que si ellos eran pescadores, seguro habían pasado por muchas tormentas, ¿o no lo creen? Ellos sabían, tenían experiencia en cuanto a tormenta. Por supuesto, esta tormenta era algo inusual. Esta tormenta era algo que realmente estaba fuera de lo que ellos ya habían experimentado. Y es que aquí se evidenciaría a través de esta tormenta inusual quién era Jesús. Pero, ¿quién era Jesús? Es la pregunta. Bueno, usted y yo sabemos a la luz de la palabra de Dios que Jesús es Dios mismo. Amén. Jesús es Dios mismo. Ahora, si creemos que Jesús es Dios, y lo es, y Dios lo sabe todo, te pregunto, ¿sabía Jesús que vendría una tormenta tan grande? Sí lo sabía, porque Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Él conoce no solamente pasado y presente, sino también conoce lo porvenir. Todo lo ve en una sola página, pasado, presente y futuro. Ahora, esto es necesario entender, que Dios sabe que hay tormentas en el camino y aún así quiere que pasemos por esas tormentas. Algunas tormentas el Señor va a decir, mira, esta tormenta es para que tú la pases. Ciertamente el Señor va a decir, necesitas pasar por esta tormenta. Pero lo hermoso de todo esto, amado hermano,
y amigo que nos está escuchando, es que el Señor Jesús no dejó solo a los discípulos, sino que en la tormenta Jesús, Dios estaba con ellos. Él no nos deja solo. Dios nunca nos deja en los problemas de manera abandonada. Él nunca nos abandona. Bien dice su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dios está con nosotros en la tormenta. Él es el primero, recuerde, Él es el primero en montarse en la barca. Si usted recuerda el relato, el versículo 23 dice, y entrando Él en la barca. Amados, Jesús entra en la barca y Él está con nosotros en medio de esa tormenta. Él nos acompaña y va adelante. Usted conoce el pasaje de Salmo 23, el verso 4, y aunque lo conocemos de memoria, yo te invito a que podamos leerlo. El Salmo 23, verso 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el Salmo del buen pastor, de nuestro buen pastor. Note lo que dice la Escritura en el Salmo 23, el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. En medio de la tormenta, Dios nos acompaña. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, y vaya que lo estamos, ¿cierto? Vaya que estamos viviéndolo, ¿cierto? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, hermano mío, que estás aquí en Venezuela, los que están en Ecuador, en Perú, Brasil, Colombia, Argentina, España, Italia, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y su vara y su cayado nos infunden aliento. Puede decir un fuerte amén allí desde su corazón. Él nos acompaña. El mismo apóstol Pablo vivió la presencia del Señor en tiempos críticos. Y le invito a que pueda buscar la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Repito el pasaje bíblico. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Note lo que dice Pablo al joven pastor Timoteo. Él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Escuchó eso? ¿Lo está leyendo? Segunda Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué hicieron? Me desampararon. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Realmente Pablo está deseando que no se le tome en cuenta ese desamparo que habían hecho con él. Él no está deseando mal. Pero note el verso 17, versículo 17, que da Pablo una nota de convicción, una nota realmente de esperanza, de verdad que él está disfrutando. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire, usted puede sentirse solo. Usted puede haber sido abandonado por alguien, una esposa, un esposo, un padre, pero Dios nunca nos abandona. Dios nunca te abandona. Dios nunca te deja solo. Él estará. Y aún te pudieron haber abandonado hermanos en Cristo. Te pudieron haber abandonado pastores también. Te pudieron haber abandonado. Quien sea. Pero Dios es fiel. Él es fiel y está contigo hasta lo último. Bueno, lo último nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros eternamente. Amén o amén. Amén. Así es. Amados, pregunto, ¿Jesús sabía que atravesaríamos este terremoto, esta gran tempestad llamada coronavirus? ¿Lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Y esto no lo tomó a Él por sorpresa, porque Jesús es Dios. Y Dios conoce todas las cosas. Y lo hermoso, según su palabra, es que está con nosotros en este barco azotado por el fuerte viento y sacudido por las fuertes olas del coronavirus. Amado, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El asunto aquí es, ¿creo en Dios? ¿Confío en Dios? ¿Es realmente Dios veraz? ¿Es realmente Dios fiel a su palabra? ¿O creo que Dios me está metiendo gato por liebre?
Amado hermano, amada hermana, Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Él es fiel. Ahora, ¿cómo está usted en esta tormenta? ¿Cómo está Jesús en esta tormenta? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en esta tormenta? Bueno, ubiquémonos nuevamente en Mateo capítulo 28, donde está basado, Mateo capítulo 8, donde está basado este sermón. Y la tercera premisa nos va a decir a nosotros cómo está Jesús en esta tormenta. Note el versículo 24, la parte B. La parte B, después del punto y coma, que nos dice cómo estaba Jesús. Dice, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Él dormía. Entonces, amado, en este tema de que Jesús, llamado Jesús te invita a subirte en la barca, no solo el mover de Jesús es una invitación a ir con él, no solo Jesús sabía que habría una tormenta, ya que él es Dios, sino que en tercer lugar, Jesús ejemplifica la paz en la tormenta. ¿Qué hacía él? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Jesús, como todo hombre, sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio. Después de las fatigas de un día de actividad, enseñando bajo el sol caliente, no teniendo nada que hacer mientras cruzaban el lago, Jesús se hunde en un sueño profundo que no interrumpía aún la tempestad que rugía en derredor y agitaba al barco. Jesús descansaba. Después de una jornada fuerte del ministerio, llega a acostarse y a dormir profundamente. ¿Por qué? Porque es lo natural. Nuestro Señor Jesús se identificó con nosotros y Él sabe cuándo nosotros estamos cansados y necesitamos del descansar, del reposar. Ahora bien, ¿a cuántos les ha pasado que han tenido una mañana, una tarde o todo un día de jornada ministerial y usted siente el gozo del ministerio y de ser de bendición, pero saben ustedes que también apenas toquen la almohada, apenas toquen la cama, van a caer en un profundo sueño directamente? Es lo normal, es lo natural, eso es lo que va a pasar. Y fue lo que vivió nuestro Maestro, fue lo que vivió nuestro Señor. Gloria a Dios porque se identifica con nosotros. Sin embargo, aunque lo natural es descansar cuando hemos tenido una jornada fuerte ministerialmente hablando, quiero realzar en este punto el hecho de poder descansar no solo en lo físico, sino emocionalmente en Dios. Porque podemos estar durmiendo en nuestra cama y aún así nuestro corazón está acelerado. Estamos preocupados, tenemos mucho miedo. ¿Qué es lo que está abundando ahorita en todo el globo terráqueo? O en su gran mayoría. El pánico, el terror. Eso es lo que está abundando y eso puede quitar la paz, eso puede quitar el sueño. Pero note, amado, que el salmista David es claro cuando nos dice en el Salmo 4, verso 8, el ir a dormir con un propósito, con el propósito de descansar. ¿Usted conoce este salmo? Salmo capítulo 4, el verso 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿cómo? Confiado. Solo el Señor nos hace vivir confiado en medio de esta pandemia. Ojo, yo no estoy diciendo que vamos afuera entonces, vamos a pasear. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que realmente resguardarnos. Pero mientras yo estoy haciendo lo que me toca hacer, si yo me estoy cuidando, si yo me estoy resguardando y estoy siendo responsable, confiaré que mi Dios también me va a cuidar. Y si algo pasara en mi vida, es porque así lo permitió el Señor. Así el Señor quería cumplir un propósito. Nada escapa a su soberanía. Amén o amén. Espero que diga amén. Porque el Dios a quien usted y yo servimos es soberano. Soberano. Ahora, note otra vez, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Solamente el Señor. Solamente nuestro Padre Celestial. Pero note este otro salmo de David.
El Salmo, el capítulo 3, el verso 5, David, me encanta por cierto este Salmo, David nos enseña algo más y tiene que ver por cierto en el mismo contexto del ir a la cama, en este mismo contexto de ir a descansar. Me encanta este Salmo como muy parecido al capítulo 4, el verso 8, pero vamos a leer el capítulo 3, el verso 5. Salmo capítulo 3, verso 5. Note lo que dice la Escritura. Yo me acosté y dormí. Escuche bien o lea bien. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Mire, perdone, lo tengo que repetir porque es un salmo muy valioso. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él me sostenía, Él me cuidaba, Él vela mis sueños. Como dice un libro del pastor, del autor James Dobson, si mal no recuerdo, él dice, Dios también trabaja de noche. Dios también trabaja de noche. Y ¿sabe? Dios vela nuestros sueños. Este salmo lo escribió David cuando huía de su propio hijo Absalón. Lo que David vivía no era algo fácil. Pero él fue el único que podía darle, él fue al único que podía darle descanso, al único que podía darle reposo en la cama. ¿Por qué? Porque de Dios son todas las bendiciones. El pastor Santiago lo deja bien claro. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y un buen sueño es una bendición de Dios. Ahora bien, amados, esto es la paz que debo buscar intencionalmente en la persona de Jesús, que es Dios con nosotros. ¿Qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3? Usted ya lo está citando, ¿cierto? Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Estoy buscando la paz de mi Dios? ¿Estoy buscando la paz de mi Señor? ¿Qué estamos estudiando? Jesús te invita a subirte ¿a dónde? A la barca. A la barca. Y Jesús sabe lo que va a venir. Pero en cuarto lugar, vemos algo más. Estamos en Mateo capítulo 8 y leamos el versículo 25 para la cuarta premisa. La respuesta natural ante las tormentas. En cuarto lugar, la respuesta natural ante las tormentas. Versículo 25 dice la Escritura. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El evangelista Marco transmite estas palabras a manera de pregunta. Marco lo dice de esta forma. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se da cuenta la pregunta? ¿Se da cuenta el miedo que aquí reina? Es interesante que esta pregunta se parece, por cierto, a la que Marta le hace a Jesús en la casa cuando María estaba escuchando las enseñanzas del maestro allá en Lucas capítulo 10, versículo 40. Vamos a buscarlo rápidamente. Lucas capítulo 10, el versículo 40. Note lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, mire la semejanza con la pregunta allá en el barco, en la barca. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y es una pregunta que pone entredicho el juicio de Dios, que pone entredicho la equidad de Jesús. ¿No te da cuidado, Señor? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y saben, así muchos están en medio de este coronavirus. Están preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Es que tú, Señor, no nos amas? ¿No tienes cuidado que perecemos con este coronavirus? ¿Dónde estás? Y Dios sí está pendiente de nosotros. Sí está pendiente de nosotros. ¿Dónde está Dios en todo esto que está matando a muchas personas? ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está, como alguien respondió en alguna oportunidad, Dios está en el mismo lugar
cuando su propio hijo estaba muriendo. ¿Dónde está Dios en medio de esta mortandad? En el mismo lugar, cuando su propio hijo Jesús estaba muriendo. Dios sigue sentado sobre su gran trono blanco, sigue sentado sobre el círculo de la tierra según Isaías. Él sigue reinando. Por eso venimos a adorarle, por eso venimos a alabarle. Note que una de las cosas que hace el pánico es atacar a los demás. ¿No tienes cuidado que perecemos? Le preguntaron, le atacaron a Jesús. ¿No tienes cuidado, Señor? Y bueno, está hablando es el miedo, no está hablando la fe. Está hablando lo que es el pánico. Y cuando hay pánico, ¿sabe lo que va a suceder? Nos vamos a atacar los unos a los otros. Y lamentablemente aún cristianos caen en este terreno. Se atacan los unos a los otros. Amados, muchos están atacando a los chinos por el coronavirus. Los están atacando. Están teniendo con los chinos lo que muchos venezolanos han sufrido. ¿Qué cosa? La xenofobia. La xenofobia. Por favor, esto no debe ser. Si esto fue planificado o no. Si esto lo hizo China a propósito. O si fue los Estados Unidos. O quien haya sido. Es algo que no quiero discutir en este sermón. No me toca a mí hablar de este tema. Pero debemos hacer un llamado a la cordura. Debemos hacer un llamado al sentido común. ¿Por qué lo voy a pagar con los habitantes de China? ¿Y es que acaso ellos no perdieron también a sus seres queridos? ¿Es que ellos no perdieron amigos, familiares? ¿Es que ellos no tuvieron bajas? ¿Es que acaso en China no hubo muertos por este coronavirus? Todos, amados, todos los países, incluyendo China, ha sufrido este gran mal. Ha sufrido esta pandemia. Venezolano que vives en el extranjero, tú sabes, y hablo de corazón a corazón, tú sabes lo que es la xenofobia. Tú sabes lo que es ser discriminado. Tú sabes lo que es ser rechazado. Tú sabes lo que es ser golpeado. Lo que es ser escupido. Lo que es que te mencionen a tu mamá. Lo que es que veas que un compatriota sea maltratado o hasta asesinado. Tú lo sabes. Tú has vivido la xenofobia en carne propia. Si conocías el término porque lo habías estudiado, esta es otra cosa, pero conoces el término porque lo viviste en carne propia, en el país donde te radicaste ahora. Ahora, hablo del corazón de mi hermano en Cristo que también está en el extranjero. Porque el primero estaba hablando de manera general a los que no habían, a los que no han confesado a Jesús. Ahora bien, tú, hermano en Cristo, que vives en otras tierras, no es de hijos de Dios tomar esta postura carnal. No es de Dios. No sé si has sufrido, hermano mío, hermana mía, si has sufrido la xenofobia. Tal vez sí, tal vez no. Pero sea lo que haya sufrido o no, el Señor te exhorta, te demanda amor por todos los semejantes, por toda la humanidad. No seas, amado hermano, amada hermana, no seas un xenófobo. No es de Dios. Una de las cosas que el Señor le dice a Israel, allá en el Antiguo Testamento, es que ellos atiendan bien a los extranjeros, porque sencillamente ellos fueron extranjeros también. Amado hermano, el temor hace que nos ataquemos. ¿Cuál es la respuesta natural? Bueno, esta, según el versículo 25. ¿No te da cuidado, Señor? ¿No te da cuidado? ¿Has perdido la equidad? ¿Qué hemos visto hoy? Jesús te invita a subirte a la barca. Jesús te invita a subirte a la barca. El mover de Jesús es una invitación a ir con Él. ¿Estás sintiendo, estás viendo que Jesús se está moviendo? Esa es una invitación. Únete a Él, a su trabajo. Segundo, Jesús sabía que habría una tormenta, porque Jesús es Dios.
Y aún así, Él no evitó la tormenta. Él no la reprendió antes que se levantara. Él llevó a los discípulos a esa tormenta. Y todo con un propósito, no el de destrucción. No el de matarlos, sino de crecer y crecer conociendo quién es Jesús. Tercero, Jesús ejemplifica la paz en la tormenta. En medio de todas estas cosas, ¿qué debemos hacer los cristianos? Los que decimos creer en Dios, ¿qué debemos hacer? Vivir en la paz de Dios. Vivir en la paz del Señor. ¿Sabe una cosa? Y no lo leí, pero ya estamos finalizando. El Señor, en el tiempo más crucial de su vida, les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Dónde Jesús dijo estas palabras? En la última cena. ¿Dónde Jesús dio estas palabras de esperanza? Antes de ir a la cruz. Y aunque Él va a sufrir algo tan horrendo como recibir la maldición de la humanidad sobre su cuerpo, Él, aún así, quiere transmitirle paz, quiere transmitirle confianza a sus discípulos. Él les dice en Juan 14, 27, lo estoy viendo turbado, pero no se turben ni tengan miedo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Él hace la comparación. El mundo te ofrece paz, seguridad, bienestar social y muchas otras cosas más, pero eso es efímero. Jesús dice: mi paz no es como la de este mundo. Mi paz es mucho mayor que la de este mundo. Y es que mi paz sobrepasa todo entendimiento y puede guardar tu pensamiento, tu corazón. Esto es lo que debemos nosotros vivir. Y en cuarto lugar, la respuesta natural ante las tormentas: atacarse los unos a los otros. Pero nosotros los cristianos debemos mostrarles el carácter de Cristo y no atacarnos los unos a los otros. No te pierdas el próximo domingo, la segunda parte de este sermón. Esperamos en Dios que podamos seguir siendo edificados a través de esta palabra. Así que por lo pronto, yo quiero que en esta hora tú puedas meditar y orar en este tiempo. Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha confesado a Cristo, no ha confesado a Jesús como su único y suficiente Señor, y no sabe lo que es vivir el gozo y la paz de Cristo, solo en Él se puede hallar. La pregunta es: ¿quieres tú confesar a Jesús como tu único y suficiente Señor y recibirle como tu Salvador? Si es así, repite conmigo esta breve oración y di allí, desde lo profundo de tu alma, di: Señor Jesús, en esta hora yo confieso mis pecados. Estoy viviendo una tormenta y te busco. No porque tenga miedo, y tal vez lo tenga, pero te busco porque tú eres bueno en gran manera. Hoy confieso que tú eres mi único y suficiente Señor y te recibo como mi Salvador. Gracias. Amén. Amado hermano, sigue viendo al invisible. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Seguimos adelante porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y gocémonos en medio de todo esto que estamos viviendo. Y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, si Él no ha venido antes o nos ha llevado a su presencia. Recuerde, Él es soberano. Usted dirá: pastor, no diga eso. Recuerde, yo sé que son palabras fuertes, pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es verdad. Ojo, yo no quiero partir ahorita porque tengo una familia que atender, pero Dios es soberano. Que Dios les bendiga. Paz del Señor.